Hola, muy buenas tardes. Espero que se me oiga. De momento parece que da señal. Así que muy buenas tardes y nada, bienvenidos al canal, bien hallados y ya sabéis, he estado bastante tiempo sin poder emitir y bueno, tenía ya también ganas de que empezara la temporada. Espero que os guste la nueva... Espero que os guste la nueva... el nuevo aspecto que le quiero dar a las retransmisiones. Y, bueno, todavía estoy en fase de pruebas, todavía estoy intentando a ver si le doy el enfoque que yo quiero. Pero a priori, además quería probar también el chat a ver cómo se veía. Ya veo que hace buen contraste, no esperaba menos, así que pues muchísimas gracias Asne y muchísimas gracias José. Y estoy bien, sí, vamos bien, vamos bien. Ha sido más por razones laborales que otra cosa por las que no he podido emitir hasta ahora. Espero que vosotros también vayáis bien, que la cosa vaya bien. Y nada, pues ya digo, el aspecto que quiero darle más o menos es algo así. Estas cajitas que he dejado aquí preparadas, como veis, una es la del chat, que ya lo estáis leyendo. La cajita de arriba a la izquierda es los eventos más recientes, es decir, pues eso, los últimos seguidores o últimas alertas, ¿no? que ha habido. Y luego la cajita esta central que he colocado aquí abajo, más pequeña también, pues para las alertas mientras estoy en directo, pues para estar atentos si hay un nuevo seguidor, si no hay nuevos seguidores, si hay nuevas suscripciones. Así que, bueno, espero que, ya digo, espero que os guste esta pequeña animación que he hecho y que sea de vuestro agrado. En particular, dar las gracias también a los últimos seguidores del canal, que a pesar de no haber estado emitiendo esto desde hace más de una semana, hay 3 seguidores nuevos. Son, a ver si los tengo por aquí, Mr. Billy, Rally69 y a ver, que me ha saltado por aquí una cosita. A Galvanau. Bueno, pues muchísimas gracias por el seguimiento y nada, espero que os guste el canal y que lo disfrutéis. Y pues sí, la verdad es que estamos contentos, sí, de que vuelva la Fórmula 1 ya, porque ya se estaba haciendo muy larga la pretemporada, muy pocos días realmente de pruebas, mucho lío, no se sabe. De hecho, o sea, en este momento, en este preciso momento, sigo sin tener muy claro cómo están los equipos, más allá de lo obvio, del rendimiento de Red Bull y Ferrari, que parece un paso por delante del resto. Y quizá, si me apuráis, quizá Red Bull un puntito, un pelín por encima del resto. Hombre, el color de Ferrari en mate, no sé. A mí particularmente no me disgusta. Es precisamente un coche bastante bonito, pero sí. Quizás echan más de menos esa que es el Rosso Corsa en brillo. Pero bueno, eso ya son temas de marketing y demás historias. Así que, bueno, en principio ya digo, bueno, quizás este Alpine ahora del principio, Asne, pues va a tener mucho rosa. Ya han dicho que las 2 primeras carreras van a ser prácticamente rosas. Y luego ya sí, luego ya harán la mezcla del color azul con el rosa. Pero pero a mí particularmente, vamos, ya digo, a mí el Ferrari, tanto estéticamente como el rendimiento que ha tenido hoy, particularmente, a mí no me ha disgustado en absoluto. Así que bueno, que yo, sobre todo al final es lo que pasa siempre. Se dice que los coches eh, bonitos dejan de serlo cuando no son rápidos y al revés, ¿no? Y un coche que es más feo a priori, pues cuando gana, pues ya no está tan feo, ya el coche se ve un poquito más bonito. Bueno, vamos a pasar ya al fuego, digamos, nosotros también al fuego real, para que veáis que pongo ya hasta transiciones y todo, ¿eh? Bueno, ya digo que sigo estando ahí a ver si lo cuadro un poquito y tal, pero vamos, espero, ya digo, espero que os guste y sobre todo porque a mí me ha hecho mucha ilusión también hacerlo
seguiré perfeccionándolo. Bueno, aquí que os pongo la tabla de tiempos de la FP1 del circuito de Sakir. Y bueno, realmente pues ha sido un... Digamos que ha sido una FP1 bastante al uso, ¿no? De lo que es un principio de temporada realmente. Eh, la realidad es que muchas pruebas, muchos coches con el tema de haber llegado un poco más que justos y, realmente la sensación de que en los FP1 no hemos visto prácticamente nada o casi nada. Muchas pruebas por parte de los equipos porque necesitan esas pruebas, necesitan ese kilometraje. Y en general una fiabilidad bastante buena. Aunque he de decir que el equipo McLaren está teniendo más problemas de los que a priori se esperaba y es posible que tengan problemas de freno serios. Ya han estado diciéndolo también en la retransmisión. Cosa que estuvimos hablando en GPcast este lunes y ya dije que bueno, en cierto modo todavía albergaba alguna esperanza, ¿no? O confianza en que el equipo McLaren lo que tuviera era un problema más bien de conductos de freno, que eso hubiera sido más fácil de resolver, pero me parece que los problemas de freno son no solo atañen al conducto de freno, sino hay también otros aspectos, ¿no? Y al final veremos a ver qué es lo que ocurre. Va a ser la cosa muy... Va a estar la cosa muy complicada, creo, para el equipo McLaren en este Gran Premio. Ya hemos visto, luego hablaré más tarde, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con Ricciardo también. Así que no sé qué pensar del equipo McLaren realmente. Del equipo Williams, pues lo hemos visto, es verdad que yo esperaba verles un poquito más arriba, pero bueno, son libres todavía, realmente todavía no se ha confirmado si son últimos o no son últimos. Haas ha mejorado bastante, ya lo estuvo enseñando durante la pretemporada. Bueno, Haas no los espero que estén cerca del podio ni nada parecido, ¿no? Esas Glory Laps que hicieron en los últimos test realmente les colocó muy arriba, pero en realidad eran vueltas con muy poca carga de carburante, con unas condiciones muy especiales del vehículo. Y bueno, me preguntan que si creo que es la primera, que si están escondiendo algún equipo. Sí, bueno, los libres 1 han escondido, si no todos, casi todos. Y en los libres 2 también. O sea, realmente esconder es para algunos equipos lo que se suele hacer es hacer pruebas del long run. Y también aparte, cuando haces una vuelta rápida, digamos que si deberías de llevar gasolina o combustible, los kilos necesarios para dar una vuelta de instalación, una vuelta rápida y una vuelta de enfriamiento del vehículo, y luego intentar otra vuelta rápida si acaso, necesitarías kilos para 5 vueltas, 6 vueltas aproximadamente, para ir sobre seguro. Bueno, pues para dar esa vuelta en unos FP2 o en un FP1, lo que hago es que en vez de darla con... primero, no utilizo el mapa motor más agresivo, y segundo, lo hago con combustible a lo mejor para el doble de vueltas. A lo mejor para, en vez de 6 vueltas, para, si no tanto el doble, sí para 10 o 11 vueltas. Entonces, claro, se desvirtúa un poquito eso, ¿no? Ya no estamos hablando de lo mismo. Así que eso. Muy buena bandera azul. Y nada, ya digo que particularmente para mí el tema es ese. Hemos visto por otra parte los neumáticos Pirelli, una degradación quizá no excesiva, pero sí un poco acusada, y sobre todo con el neumático más duro, pero es algo también esperable, porque el rendimiento pues ya sabemos que varía mucho. Además varía mucho de la mañana a la tarde. De hecho, si yo os pongo ahora, voy a cambiar vamos a buscarlo, los tiempos de los libres 2.
Aparte de que en los libres 1 se estuvieran escondiendo y tal, en los libres 2 realmente, ahora cuando lo veáis, ahí está, vamos a mirarlos. Los tiempos de los libres 2 pues también son bastante más significativos. Estos tiempos ya sí se pueden tomar un poco más como referencia. No, a ver, siempre es verdad que, y yo mismo lo he dicho durante la pretemporada, que no se tomaran en cuenta los tiempos de la propia pretemporada, ¿no? Que la gente no se obsesionara con esos tiempos. Pero siempre son una pequeña referencia, y además a ningún equipo le gusta quedar último en una sesión de entrenamientos. Entonces, realmente, bueno, hasta cierto punto sí se pueden tomar como algo de referencia. Y aquí en este caso concreto, como habéis visto, pues los tiempos han bajado bastante respecto de la primera sesión con respecto a la segunda. También es cierto que seguramente hayan empezado a poner menos combustible y mapas motor un poco más agresivos. Luego ya sabéis que cuando llegue la clasificación tendrán que poner el mapa motor ya el que van a usar para carrera. O sea, eso ya es impepinable. Así que bien, vamos. Particularmente de aquí destaco el rendimiento tan irregular de Mercedes. Por un lado tenemos a George Russell, que se ha colocado cuarto, con algunas modificaciones que ha estado haciendo el vehículo. Lewis Hamilton también. Han estado cambiando alturas del vehículo. Acordaos con el famoso cabeceo que ocurre ahora por culpa del estrangulamiento, ¿no? Del flujo de aire que pasa por debajo del fondo del monoplaza. Se puede jugar con las alturas del vehículo, pero claro, en esta Fórmula 1 donde el fondo va a ser algo súper importante, que va a ayudar a generar muchísima más carga aerodinámica de la que ayudaba antes, no quieres renunciar a esa altura, no quieres subir el coche demasiado. Entonces hay que trabajar también con el GP Speed, con el tercer muelle. Y por cierto, Josué Romero 2, pues muchísimas gracias por el follow, muchísimas gracias por seguirme. Y nada, espero que te guste el canal y espero que lo disfrutes, que disfrutes de este directo y de los próximos que haya. Realmente, ya digo, el tema es que a mi modo de ver ha sido un rendimiento muy irregular de Mercedes. Siguen teniendo muchos problemas con el cabeceo del vehículo. Creo que eso también se origina por culpa de una búsqueda de generación de mayor carga aerodinámica. El tema es que no han sido capaces de solucionarlo satisfactoriamente, o al menos no lo parece, a tenor de los resultados. Y aparte del tiempo, ¿no?, de que se ve la diferencia entre Russell y Hamilton, que es bastante acusada en el tiempo. Además ha sido en un momento en pista, si no recuerdo mal, no muy diferente. Russell también ha sufrido bastante con el Mercedes y también se ha quejado, y lo mismo Hamilton también ha estado quejándose, pero creo que esta vez las quejas de Hamilton son más que justificadas. Así que bueno, parece que sí, que ahora mismo Mercedes a priori, y ya digo esto con muchas pinzas, porque a Mercedes siempre hay que esperarla, a priori tienen problemas. A priori están teniendo complicaciones y sobre todo, ya digo, el rendimiento tan irregular que ha tenido Russell con respecto a Hamilton me ha parecido bastante bastante significativo. Muchas gracias por el seguimiento, Pedro F1GP. Pues muchas gracias por seguir el canal y muchas gracias por el apoyo. A ver, que estoy viendo que estáis escribiendo mucho y me despisto. Anne, ¿qué opinas de la libre elección del neumático para carrera? Pues que creo que es una buena noticia, porque así digamos que el que acaba décimo en la en la FP3 iba a decir, el que acaba décimo en la Q3 ya no está en clara desventaja con respecto al que sale un décimo, porque el que sale un décimo elegía neumático y además en muy buenas condiciones. Entonces, estratégicamente hablando, abre la posibilidad de que la lucha entre ese undécimo y décimo sea más en igualdad de condiciones.
bueno, un décimo, duodécimo, décimo tercero, es decir, todos los que estaban cerca de ese décimo, noveno piloto que salen en la parrilla realmente tenían mucha ventaja con respecto a esos pilotos que habían pasado a Q3. De hecho, si las cosas funcionan como la FIA ha previsto y los adelantamientos aumentan en un ritmo o en una proporción significativa, realmente sería una buena noticia el que todos los pilotos puedan elegir, tengan libre elección de neumático, porque eso abriría muchísimo la puerta a la interpretación por parte de pilotos que queden bastante relegados en parrilla a buscar estrategias diferentes y a tener algo más de posibilidades. Por lo menos tal y como yo lo veo. Habéis dicho también buenas tardes, Íñigo Barbado. Bueno, pues buenas tardes. Las dimensiones de batalla me parecen más proporcionadas. Bueno, no han variado tanto la batalla. Son 3,6 metros. Con respecto al año pasado, si no recuerdo mal, equipos como Mercedes diseñaron su W11 y el 12 con la batalla, si no recuerdo mal, eran 12 centímetros más o 14 centímetros más. Es verdad que es una pérdida bastante importante, pero tampoco es el fin del mundo para Mercedes, ni tampoco es un cambio tan radical, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Muy buenas tardes, Austin y Pedro F1. No, desgraciadamente no tengo los sectores parciales, no me ha dado tiempo ni a buscar más tablas ni a prepararme bien el tema. El medio segundo entre ambos, a ver, es verdad que durante la retransmisión se ha dicho que posiblemente Sainz estuviera escondiendo rendimiento y tal. Yo no lo creo tanto así. Yo creo que Leclerc es un monstruo a una vuelta. Eso ya lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Y creo que este coche se ha adaptado muy bien a Charles. Y Carlos Sainz también está muy bien adaptado. Pero Carlos ya sabéis que es un piloto más metódico, más de vuelta a vuelta, más de ritmo, ¿no? Más que de una vuelta mágica. Creo que simplemente Carlos pues tiene que afinar un poco más esos relajes del coche. Es verdad, él mismo ha dicho que no estaba contento con los relajes del coche, se lo han variado y tal, y de ahí se puede entender ese medio segundo que hay, ¿no? entre Carlos y Charles. Yo creo que en realidad mañana van a estar bastante apretados, en mi opinión, y no creo que vaya a haber una diferencia tan sustancial, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido en el tema de Ferrari concretamente es o sea, es un coche que responde muy bien a esos cambios de reglaje porque tanto a Charles Leclerc, sobre todo a Charles Leclerc como a Carlos Sainz, los tiempos le han salido enseguida. O sea, es un coche que no ha necesitado, a diferencia de otros años, es un coche que no ha necesitado de ese rodaje previo, de ese, ¿no? Digamos, y quizá también en eso ha ayudado mucho la cantidad de vueltas tan grande que han podido dar en pretemporada, los poquísimos problemas que han tenido, por no decir prácticamente ninguno. Yo no recuerdo ningún problema grave de fiabilidad por parte de Ferrari. Y realmente ha sido, en mi opinión, creo que eso ha ayudado también a que hoy el coche ha sido ponerlo en pista y ser rápido desde el primer momento. Y eso es una señal muy buena. Luego todo esto, ya digo, puede ir cambiando a lo largo de la temporada, pero para lo que es este primer Gran Premio, mi sensación personal es que Ferrari está y se puede esperar de ellos una gran carrera y mucho rendimiento. La velocidad de paso por curva. A ver, sí, ha disminuido la velocidad de paso por curva en curvas, sobre todo en las lentas. ¿Por qué? Porque estos coches, como sabéis, voy a buscar una imagen de las que, aunque no son imágenes recientes, pero sirven para ilustrarlo. Voy a buscar una imagen del coche del año pasado, de un coche del año pasado. Creo que tengo por aquí de algún directo que hice. A ver si lo tengo por aquí. Pues no sé si era esta, no. Mira, un segundillo. Dadme un momento que os la busco y la comparto. Y luego os pongo una imagen de un coche de un coche de ahora. Bueno, vamos a ver esta, por ejemplo. Es que tengo que preparar porque, claro, como el directo iba a ser de
pero luego van surgiendo preguntas que la verdad me encanta que me hagáis todas estas preguntas, porque así vamos aumentando el del canal. Oye, a mí, por mí perfecto, todas las preguntas que queráis hacer y las que yo pueda responder. Vale, un momentillo que os voy a poner el coche del año pasado. Y es lo que os quiero explicar, aunque es verdad que aquí está en... el coche está en movimiento, en dinámico cambian también las alturas del vehículo, pero para poder ilustrar me sirve. Aquí está, vamos a abrirla. A ver. Vale, pues lo voy a poner. Esta imagen es también de una imagen del año pasado, de Bahrein también, del circuito de Sakir. Aquí es Bottas con el Mercedes, con el W13. Y quería que lo vierais porque os he dicho que los coches son sobre todo más lentos en curvas lentas. Valga la palabra. El tema es el siguiente. Estáis viendo ahí, además se ve perfectamente la altura del ala delantera. Aquí es verdad que está más bajito de lo que sería en estático, porque el coche está en movimiento y además está balanceando. Entonces el lado en la pantalla, si os fijáis, el lado sería el lado izquierdo, es decir, el lado derecho del ala delantera está un poco más levantado y el lado izquierdo está un poco más bajo. Esto es simple y llanamente porque el coche está balanceando y la inercia hace que se comprima ese lado de esa suspensión de la rueda delantera izquierda. El tema es que, como veis, al tener esa altura mucho más baja, con el plano principal de ese ala y los siguientes flaps, pero sobre todo el plano principal, que es el que nos ocupa aquí, que es el que es el primero, ¿no?, con el que se encuentra el aire, digamos que la distancia al suelo es mucho más baja. Como estáis observando, está bastante cerca del suelo. Mientras ese flujo no se estrangule o no sea demasiado estrecho, ese ala está generando mucha más carga. ¿Por qué está generando mucha más carga? Porque está mucho más cerca del suelo y puede estrangular mejor, puede hacer un venturi en su zona inferior mucho mejor. O lo que es lo mismo, puede disminuir más la presión en la parte inferior, o lo que es el extra 2 de ese perfil, aunque se siga generando la misma presión arriba. Si yo sigo disminuyendo la presión abajo, aunque yo ejerza la misma fuerza, estoy consiguiendo mayor efecto. Entonces, el coche es mucho más reactivo, incluso en curva lenta, incluso curvas de 120, de 140 km por hora, el vehículo es capaz de ser mucho más reactivo, de poder girar mucho mejor y de hacer las cosas mucho mejor. Ahora me dejáis os busco la foto de los últimos directos que estuve haciendo, por ejemplo, de los coches de este año, si no recuerdo mal. Vamos a ver dónde lo tengo. Ya digo que, como veis ahí, el ala delantera está mucho más baja, está mucho más cerca del suelo. Si yo tengo un ala delantera mucho más cerca del suelo, lo que consigo es eso precisamente, es consigo acercar mucho más el coche al suelo y por lo tanto consigo estrangular más el flujo y por lo tanto consigo disminuir la presión, disminuir bastante además la presión. Vale, vamos a ver, aquí es donde tengo fotos. Además vamos a poner, pues como es del Mercedes, pues vamos a poner una foto del Mercedes también. Y así ya comparamos entre el Mercedes del año pasado y el de este. Vale, esta es la que yo tenía modificada, pero bueno, no me importa porque como es para ver la altura del ala delantera, que es lo que me ocupa ahora mismo, pues ya está. Me sirve. Lo vamos a poner aquí. Vale, ese ya está. Sí, correcto. Y ahora ya la cargamos. Perdóname que tenga que tardar un poquito, pero claro, como no me las tenía bien presentadas, bien preparadas, pues prefiero, para que se queden bien. Aquí está. Vale, esa es. Vale, pues os la voy a poner ahora mismo. Aquí fueron, bueno, esto fue una imagen que hice del último directo.
del penúltimo directo, ya no lo recuerdo bien, donde os enseñaba, bueno, en qué fijarse, ¿no? Exactamente en qué zona fijarse en esta foto. Por cierto, las fotos son de David Moreno, su arroba en Twitter es DMS con mayúscula _16 y es un chico que escribe para motor.es, que trabaja, bueno, para motor.es, hace directos. De hecho, hace muy poquito estuve con él en directo, este miércoles. Y bueno, él fue el que me, el que me donó la foto y lo que quería era que observarais eso. ¿Veis la diferencia de altura, no? De repente. Ahora, ese plano principal del ala delantera está mucho más alto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no soy capaz de estrangular ese flujo de aire inferior tanto como lo hacía con el otro coche. Entonces ya a partir de ahí pierdo carga. Más que perder carga, que también la estoy perdiendo por la nueva fisonomía del ala delantera, es que ya no soy capaz de bajar tanto la presión en esa parte inferior, y como no soy capaz de bajarla tanto, aunque yo ejerciera la misma fuerza, no tengo el mismo efecto, no obtengo ese mismo rendimiento que yo tenía antes. Entonces, al final, pues claro, eso influye muchísimo en el paso por curva, sobre todo a la entrada y en la zona media de la curva. A la salida a lo mejor no tanto, pero entrada y zona media sí, bastante. Estos coches son más torpones, son coches además que pesan más todavía que los del año pasado, esa inercia se tiene que notar. Y por lo tanto, bueno, pues eso va a ser la tónica habitual de estos coches por ahora. Mientras los equipos no encuentren alguna solución mecánica sobre todo, que permita, digamos, cargar un poquito más ese eje delantero y poder hacerlo más reactivo. De momento son coches bastante torpones en ese sentido, eso sí es cierto. Y se ha perdido esa velocidad de paso por curva, sobre todo en zona lenta. La velocidad de paso por curva en curva rápida, si tenemos en cuenta que ya los coches están usando los paquetes aerodinámicos, o mejor dicho, las configuraciones aerodinámicas que quieren usar realmente durante el Gran Premio, no va a haber una diferencia significativa. Es posible que por estos nuevos neumáticos, hasta que los entiendan un poquito mejor, sí haya alguna diferencia, sobre todo en carrera, más que en clasificación. Pero el tema va a ser que conforme los equipos vayan comprendiendo mejor estos neumáticos, estos nuevos Pirelli con ese perfil más bajo, el asunto es que estos coches deben de conseguir una velocidad de paso por curvas rápidas similar o incluso superior a la de los coches del año pasado. En algunas fases y en algunos aspectos, no digo que siempre. Los coches del año pasado van a seguir siendo los más rápidos de la historia, por lo menos una vuelta, durante bastante tiempo, me parece a mí. No voy a seguir leyendo, que ya me he entretenido con la foto. Sí, Charles le sacó medio segundo la temporada pasada en clasificación. Es que ya digo que Leclerc, que es un piloto que ha demostrado que es muy bueno en clasificando, y la verdad es que yo creo que en ese sentido pues Carlos no tiene, ¿no?, esa capacidad, o no encuentra esa vuelta mágica que sí encuentra Charles. Luego después ya en carrera las cosas pueden cambiar, pero lo que es en ese momento, en esa vuelta, eso sí es verdad que es capaz de... Eso sí es verdad que es capaz de conseguirlo, ¿no? Leclerc, y no lo consigue Carlos. ¿Qué más? ¿Qué te parece el ritmo del Alpine? ¿Podría ser la sorpresa este año? Bueno, a ver, es que Mercedes no está bien tampoco. Entonces, yo Alpine no lo he visto mal, ¿eh? No lo he visto mal. De hecho, me dejó con ciertas dudas en los últimos test de Bahrein. No tanto en los de Montmeló por la barbacoa aquella famosa que hubo, que tampoco fue para tanto, porque en realidad fue un problema hidráulico que no fue del motor específicamente. Pero sí es verdad que en Bahrein me dejó un poquito frío. Sin embargo, hoy, sobre todo en los libres 2, como he visto los ritmos de Ocon y de Alonso bastante parejos. Y realmente eso me hace pensar que sí, que el coche está un poquito mejor. Pero sigo viéndolo en zona media, ¿eh? Al igual que estuvimos hablando en GPcast este lunes, yo sigo viendo a Alpine en zona media. Quizá un poquito mejor de lo que yo lo veía el lunes, sinceramente. Por cierto, gracias a Arácnido288, que se ha vuelto a suscribir con Prime otros 2 meses, pues muchísimas gracias por esa suscripción, Arácnido, y te agradezco un montón el gesto, y nada, espero que sigas disfrutando del canal.
Muy buena, Betty Zapi. No sé si sigue todavía ahí porque ya no sé cuánto rato habrá pasado. A ver qué nos dice el fan de Pedro Guzque. También he visto un Aston Martin muy sobrevivido en manos de Hull. Imagino que por falta de adaptación. Bueno, Hull lleva entrenando, lleva preparándose con el simulador y tal. Quizás lo que le falta es ese punto extra de confianza que necesita un piloto y que eso solo te lo da la pista. Pero en realidad no venía tan mal preparado. Lo que pasa que, bueno, sí es cierto que si no has hecho la pretemporada con estos coches, es más difícil tener esa sensación. Me has entendido también lo de multiplicada que está en la dirección. A poco giro de rueda busca mayor sensibilidad, hace años era más directa y más pequeños los volantes. No tanto, lo del más pequeño, el volante sigue siendo más o menos del mismo tamaño. Te digo porque realmente estos coches quizá lo que sí ocurre es que estos neumáticos de 18 pulgadas y esta llanta que pesa más se ha añadido, es decir, las masas no suspendidas han aumentado su cifra, ¿no? La cifra de masa no suspendida. Lo que hace en un eje directriz es que el coche se vuelva un poquito más perezoso, ¿no? Digámoslo en palabras coloquiales, un poco más perezoso a la hora de poder imprimirle ese giro. Estos coches van a ser menos ágiles, eso está clarísimo. Y de hecho la FIA en un intento seguramente de intentar ganar agilidad, ¿no? Algo de agilidad, por eso obligó a utilizar una batalla de 3,6 metros máximos. Pero es que todos los equipos han ceñido a esa batalla. Es decir, todos van al máximo prácticamente. Las diferencias serán milimétricas, muy, muy pequeñas. Entonces ya digo, el tema está en que estos coches son más torpones debido también a eso, a esa inercia, a esa mayor inercia. Ese nuevo crash test también en la zona frontal, lo que es los nuevos morros de estos monoplazas tienen que pasar un crash test más serio, por lo tanto hay que ganar, al final hay que ganar espesor y el espesor lo que te hace ganar es masa. Y el coche pesa más, claramente, y repito, los coches son más torpes que el año pasado. Entonces, ahí sí habría que va a ser el caballo de batalla, ¿no? De toda esta generación, de esta nueva generación de vehículos. Luego hay otro detalle también que no es baladí. El fondo curvado, bueno, los fondos con canales, ¿no? Para aprovechamiento o potenciación del efecto suelo. Estos fondos van a ser responsables de más del 60% de la generación de carga aerodinámica. El problema que hay aquí, sabéis, por física clásica, un vehículo en movimiento tiene un punto llamado centro de gravedad o centro de masa, digamos que en el cual podríamos decir que en ese punto es donde podríamos concentrar toda la masa del vehículo y el movimiento de ese punto pues marcaría el movimiento de todo el conjunto, dicho así de una manera muy sui generis y dicho mal y pronto. Con todo lo que es la aerodinámica de un vehículo ocurre exactamente igual. Hay un centro llamado el centro de presiones donde podríamos concentrar todo, digamos, donde podríamos aplicar todos los momentos de fuerza que se generan por las fuerzas aerodinámicas en ala delantera, ala trasera, en el difusor, en wing wings, en todos los sitios, ¿no? donde se pueda generar carga aerodinámica y las fuerzas de succión que está generando el fondo del monoplaza. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque si nosotros estamos usando el fondo con mucha más potencia que la del año pasado, cuando digo mucha es bastante, la responsabilidad ahora es más de un 60% de esa carga aerodinámica, el tema está en que ese centro de presiones se desplaza hacia la parte trasera del monoplaza. ¿Eso en qué beneficia? Pues beneficia en que mi eje trasero ahora está más asentado en curva rápida. Es decir, yo en curva rápida el piloto puede afrontarla con mucha más confianza, puede acelerar antes a la salida de esa a media curva y puede controlar también un derrapaje si lo hubiese. Es decir, si el piloto empieza a notar que el coche empieza a deslizar, la rueda empieza a derivar más de la cuenta, son coches que van a ser algo más progresivos. En ese sentido, siempre y cuando no haya un gran bache de por medio. Es decir, algo que haga que de repente el fondo deje de generar esa carga que estaba generando. Por eso digo, están todos los condicionantes. Ese centro de presiones se ha desplazado un poco hacia la parte trasera del vehículo.
Entonces, ¿qué ocurre? Además, como yo he elevado el ala delantera, ese centro de presiones también sufre ese desplazamiento hacia la parte trasera del vehículo. Entonces, estos coches, en ese sentido, se vuelven más difíciles de darle ese o de imprimirle ese giro. ¿Qué es lo que hacen los pilotos? Intentar hacer una deriva del neumático más bestia. Por eso tratan de girar más. Es verdad que parecen que están un poco descompensados, pero luego cuando lleguemos a Mónaco vais a comprobar que en la curva más lenta de, la curva más lenta de Mónaco, la famosa horquilla, sabéis que los coches tienen que girar, eso, giran todo el volante y un poquito más, ¿no? Los pilotos a veces incluso cambian la mano y tienen que cambiar al otro lado del volante. Vais a ver que el giro va a ser exactamente igual. Quiero decir que los radios de giro siguen siendo los mismos, son muy parecidos, ¿no? Habrá variaciones pequeñas, pero muy pequeñas, para incluso ser, o posiblemente ser visionadas, ¿no? En la cámara on board. Pero el tema es ese. El tema es que estos coches han visto desplazado su centro de presiones un poco hacia la parte trasera. Y el centro de gravedad, para compensar, se ha tratado de lanzar hacia la parte delantera. Pero claro, en curva rápida quien gobierna es la aerodinámica. No, la masa del vehículo es siempre constante. Bueno, siempre no. Va perdiendo masa conforme pasa las vueltas porque va comiendo, claro, va gastando combustible. Así que bueno, en ese sentido, estos coches van a ser más delicados de poner a punto, eso sí. Pero a cambio tenemos unos coches que son un poco más progresivos. Dentro de lo que se puede llamar progresividad en Fórmula 1, pero sí, algo más progresivo. Muy buena, Charlie. Perderá sustentación, el efecto solo cuando el monoplaza gire en contravolante. No, no tanto en ese aspecto. O sea, quiero decir, el tema está en que cuando hay un derrapaje es porque el neumático ha llegado a su límite de adherencia. La deriva es tal de ese neumático que al final termina por sacarlo de su trayectoria. Y el tema es que la carga aerodinámica en ese momento no ha permitido o ha hecho que no ha impedido que el neumático llegue a ese límite de adherencia. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues porque el piloto acelere demasiado, porque el piloto tenga que frenar en apoyo y que el coche pues no responda bien y bloquee una rueda, etcétera. Pero en realidad la pérdida de carga viene por la disminución de velocidad. Es decir, cuando un vehículo sufre un derrapaje, el tema está en que el vehículo se frena por rozamiento. Y esa frenada hace que el vehículo pierda en ese momento carga aerodinámica generada porque la velocidad ha disminuido, simple y llanamente. No es otro factor u otro detalle. Así que, bueno, en ese sentido ya digo que los coches este año van a ser, en ese sentido, van a ser diferentes. Son coches que tienen problemas directrices, ¿no? En este sentido, porque van a ser muy subviradores. Va a haber pilotos que lo van a agradecer mucho. Yo creo que, por ejemplo, Sebastian Vettel, por su estilo de conducción, si Kimi Raikkonen estuviera ahora mismo en esta Fórmula 1, sencillamente yo creo que sí, que lo agradecerían bastante este tipo de vehículo a la hora de entrar en curva, sobre todo a la hora de entrar en curva, porque son coches más nobles en ese sentido. No son tan rabiosos como bueno, coches rabiosos, esta otra también porque me hace gracia. Claro, estoy hablando y os estoy diciendo que los coches del año pasado eran más ágiles, eran tal. Bueno, para mí los coches del año pasado eran torpes también, eran barcos. Actualmente un Fórmula 1 no mide menos de 5,4 metros. Estamos hablando de un auténtico barco. Hay mucha gente que tiene coches de calle considerados berlinas, es decir, coches para viajar, coches cómodos, para ir montados 4 personas de una manera muy cómoda, y sin embargo no llegan a esa longitud. Son coches que rozan los 5 metros, pero no llegan a esos 5 metros. Y estos coches están en 5,4 metros y por encima. Se hace difícil, se hace muy difícil hablar de agilidad en un coche que mide más de 5 metros. Coches ágiles, yo los recuerdo. Y bueno, y además tenemos a Charlie en el chat. Seguramente él recuerda coches todavía más antiguos y más ágiles. ¿Por qué? Porque la batalla era mucho más corta.
Y coches ya no solo ágiles, sino también rabiosos. Yo recuerdo los coches de los años 2002, 2003, 2004, que es cuando yo ya empecé a seguir la Fórmula 1 un poquito más en serio, ya no tanto a nivel aficionado. Y, y realmente esos coches eran muchísimo más ágiles que estos actuales, que estos que hemos dejado atrás, estos que se han denominado los coches más rápidos de toda la historia. Bueno, pues aquellos coches eran bastante más ágiles y bastante más rabiosos en curva, sobre todo en curva lenta. Eran coches muy nerviosos, más difíciles incluso de controlar, y de hecho, aunque llevaban controles de tracción, estaban permitidos, eran más difíciles de llevar al límite. Lo decía porque el giro del monoplaza gira de costados con la carrocería. Sí, bueno, sí, a ver, lo único que ocurre también aquí es otra cosa que también creo que he explicado en algún directo, pero lo vuelvo a explicar ahora igualmente. Ah, el aire, como es un fluido, su comportamiento es diferente o sea, su comportamiento está gobernado también por fuerzas inerciales, a fin de cuentas, todos por estar presentes o por estar asentados, ¿no?, en el planeta Tierra y por tener masa. Tú estás sometido a un sistema inercial de fuerza. En este caso hay una fuerza que siempre es constante, que siempre te está atrayendo hacia el centro de la Tierra, que se llama gravedad. Esa gravedad imprime una aceleración de 9,82 metros por segundo al cuadrado. En ingeniería se suele redondear a 10. Para los físicos eso es una aberración, para los ingenieros eso es una bendición. En fin, el tema que no me entiendo es que como está sometido a un sistema de referencia inercial, en este caso, esa aceleración siempre está presente. Entonces, como tú posees una masa, cuando tú multiplicas una masa por una aceleración, obtienes una fuerza. Y esa es la famosa fuerza de inercia. Bueno, el aire. ¿Qué ocurre con el aire? El aire también está sometido a esa fuerza de inercia. Lo único que ocurre es que el aire es un elemento con una densidad tan sumamente baja que hace que, como ocupa un volumen enorme, pues su masa es mínima, irrisoria, pequeñísima, pero también sufre de esa inercia. Entonces, cuando un vehículo está en movimiento y está girando, el aire no circula, digamos que no circula, o digamos que no haría la trayectoria como la gente piensa. No la haría recta, por supuesto, de adelante a atrás, pero es que tampoco, si nosotros estamos girando en una curva... Voy a buscar la imagen mientras voy explicando, porque creo que la tenía por aquí. Una imagen que estuve, esto cuando lo hice, creo que fue en un directo con Charlie, pero claro, ahora falta que la encuentre. Claro, lo que pasa es que ahora me va a costar trabajo encontrarla. El tema es que cuando un vehículo de Fórmula 1 está girando en una curva, si nosotros vamos a suponer que estamos sentados en el cockpit y giramos a izquierdas, el aire... teóricamente o el razonamiento básico es, bueno, pues el aire por inercia debería de ir de frente y debería de irse hacia el lado, si el vehículo está girando hacia la izquierda, debería de irse hacia el lado derecho del vehículo. Pues no, el aire lo que hace es irse hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado interior de la curva. ¿Y eso por qué ocurre? Repito, por una cosa que se llama inercia. Entonces el aire también coge la tangente de esa trayectoria. El tema es que, repito, que la disminución de carga aerodinámica viene precedida por una disminución de velocidad. ¿Por qué? La ecuación básica del cálculo de la carga aerodinámica de un perfil alar o de un perfil cualquiera, una de las consignas es el área o la superficie por la que pasa el aire. En este caso sería el intra 2 de un perfil aerodinámico. Y otra de las consignas es la velocidad. Y la velocidad está elevada al cuadrado. Y el coeficiente de sustentación, que es un número adimensional que me indica que depende del ángulo de incidencia de ese ala y depende de la forma, ¿no?, y de la cuerda de ese ala. Pero bueno, esos son otros conceptos que no me quiero meter en ello, porque además eso no es tan elevado al cuadrado en la ecuación. Sin embargo, la velocidad sí está elevada al cuadrado en la ecuación. Entonces, si mi velocidad disminuye,
mi carga aerodinámica disminuye indefectiblemente y además bastante, porque la velocidad no hace falta que disminuya a más de 20 o 30 km por hora para que haya una pérdida significativa de carga aerodinámica. Por eso digo que cuando se pierde carga aerodinámica, más que por desde dónde incide el aire o todo eso se tiene en cuenta y se calcula, es por la pérdida de... Al derrapar, el coche baja mucho su velocidad y por lo tanto se pierde mucha carga. Aquí somos de Nissan GTR, de Le Mans. Yo, sinceramente, los Fórmula 1, a mí los de principio de los 2000 me parecían unos coches ya estupendos en ese sentido. Ya se estaban acercando a los 3 metros de batalla, si no recuerdo mal, incluso... No recuerdo si ya en 2007 empezaron a subir de los 3 metros. Pero sinceramente aquellos coches eran mucho más nerviosos y más ágiles. Lo pudieron comprobar generaciones ahora posteriores que no habían visto aquellos coches o no lo habían visto bien con la exhibición aquella que hizo Fernando Alonso antes de volver a la Fórmula 1 ahora hace 2 años. Entonces realmente para mí esos coches eran mucho más ágiles y a mí o te emocionan más, ¿no? Aunque son más lentos. Realmente si coges tiempo efectivamente a una vuelta eran bastante más lentos. Sí, esa FIR, esa batalla está perdida. Además hay otro tema también, que es el que comento siempre que hablo de estas cosas, y es que para poder generar esas cargas brutas aerodinámicas que generan los coches hoy día, es verdad que ahora con esta normativa se calcula que la pérdida debe estar en torno a aproximadamente en kilos de fuerza, pues deben de rondar más de 400 kilos de fuerza lo que hayan perdido estos coches. El tema es que para generar esas cargas brutas que están por encima de las 2 toneladas de fuerza, necesitas mucha superficie de control. Necesitas, claro, como la FIA limita mucho las alas, ya sabéis que el espacio que ocupan los alerones delanteros y traseros está muy limitado en superficie y en lo que es, sí, bueno, lo he dicho bien, en superficie básicamente. Y en su anchura, ¿no? El tema es que si yo tengo un coche que es bastante más largo, tengo un fondo también que tiene más superficie para jugar, por lo tanto tengo más volumen de control y puedo hacer o puedo generar mayor depresión y por lo tanto pues como carga bruta puedo aumentarla. Si el coche fuera mucho más corto, que para mí sería lo ideal sinceramente desde el punto de vista carrerista, se perdería bastante carga aerodinámica por el camino. Estamos hablando de unos coches. El año pasado concretamente se superaron los... El año pasado se superaron los 3.000 kilos de... Además con creces. Los 3.000 kilos de fuerza en 2020 se superaron con mucho, vamos. Esos 3.000 kilos de fuerza bruta. Y sinceramente para poder hacer eso necesitas un coche, eso, necesitas estos barcos. Si no, es muy difícil con un reglamento tan encorsetado el poder hacerlo. Así que, bueno, en ese sentido, pues eso, creo que nos queda por ver coches muy grandes, muy largos. Y con el tema de la electrificación, pues todavía tienen que seguir ganando peso. Ya estamos en los 700, bueno, 795 era antes de llegar ahora a este Gran Premio. Ahora la FIA ha aumentado en 3 kilos ese peso mínimo. 797 o 98 serían. Así que particularmente, pues, bueno, tenemos que aguantar con estos barcos. Todavía no vamos a tener una normativa en ese sentido que va a durar hasta 2026 y con el tema de la electrificación, el tema de las nuevas llantas de 18, neumáticos más pesados, frenos también más grandes, por lo tanto también más pesados. Y luego un detalle que no se ha reparado mucho en él, pero el hecho de tener que usar suspensiones más duras y el hecho de tener que hacer el uso de elementos elásticos más robustos, con mayor límite elástico y con mayor coeficiente de elasticidad, el tema es que ganas masa. Esos elementos de la suspensión interna están ganando masa. Entonces todo eso son pesos que se van añadiendo y además pesos que a nivel ingeniería no interesan porque se están colocando a una altura del vehículo que hace que mi centro de gravedad se desplace hacia arriba. Entonces no
no es lo ideal, desde luego. Claro, luego todo eso se compensa con esa fuerza aerodinámica que se genera y que hacen que estos coches cuando llegan las curvas medias y de alta velocidad vuelen. Entonces, a partir de ahí ya el debate se acaba. Y bueno, os iba a poner ya, porque no iba a comentar mucho más, lo de los tiempos está claro, ¿no? Que en esta FP2 también ha habido gente que ha ocultado, ¿no? Y se han escondido. Mercedes creo que no está ya escondiéndose, que no está jugando al despiste, ni mucho menos. Creo que sí, que están sufriendo realmente. Que, que han tenido problemas con esos reglajes. Siguen teniendo mucho cabeceo y botes. Es verdad que más de un coche y más de dos lo han seguido teniendo. Pero no veo a ese rodillo de Mercedes, de momento no lo veo. Y digo de momento porque luego después siempre pasa lo mismo con ellos. Dices, mira, tienen problemas, que eso lo hemos visto en algunas de las temporadas que ya llevamos de era híbrida. Y al final te sorprenden y encuentran la solución y te callan la boca. Así que de momento Mercedes tiene problemas y creo que no lo está ocultando. ¿Que puede ser que mañana hagan una vuelta de relumbrón? Podría ser, no lo digo que no, pero yo no creo que en carrera tengan el ritmo necesario para poder ganarla, o por lo menos ahora mismo para poder optar a ganar. Tampoco los veo fuera, vamos, no los veo luchando como he escuchado por ahí, con Alpine, con Aston Martin y tal. Sí, es verdad que el ritmo de Fernando hoy ha estado una décima mejor, ¿no? Con respecto al de Hamilton en el vuelta a vuelta, pero eso no significa, para mí eso sigue siendo poco, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues quería hablar de la imagen del día, sobre todo de los Libres 2, que ha sido esta imagen, porque la gente se ha echado las manos a la cabeza, se, se ha puesto un poco histérica con el tema y estas son cosas normales, sobre todo con un nuevo reglamento, con muy pocas pruebas y repito, con un nuevo reglamento que hay que seguir explorando, que hay que seguir estudiando y que hay que seguir pensando y manejando. Me decía la gente que por qué ese hueco tan grande en el pontón, porque el pontón va medio vacío. Bueno, en realidad es lo que expliqué tanto ayer en Bandera Azul como expliqué el lunes. Es algo de lo que todavía no entiendo bien qué es lo que persigue Mercedes, ¿no? Sí entiendo perfectamente que son muchos beneficios lo que ha hecho Mercedes porque reducen muchísimo la superficie frontal que se enfrenta al aire y por lo tanto reducen muchísimo la resistencia aerodinámica. Ganas mucho volumen de control porque tienes mucho más suelo disponible para jugar con él. Pero tienes un problema. Esa superficie del Mercedes, esa superficie lateral del Mercedes está mucho más expuesta a los diferentes vientos, ¿no? que conforman. Tienes que guiar muy bien el aire desde la parte delantera. Tienes que hacerlo muy bien en esa zona que sujeta el retrovisor, donde está la barra antiimpacto lateral. Y realmente tienes que energizar muy bien el flujo en esa zona porque si no es muy fácil que ese aire se vaya. No hay una superficie que el aire pueda copiar por efecto Coanda de una manera más sencilla. Entonces, ya digo que en ese sentido veo complicado, ¿no? El cuadrarlo de Mercedes. Lo de Alpine, ¿no? Que estábamos hablando, ¿por qué ese hueco? Bueno, pues porque la aerodinámica interna de un monoplaza también interesa y mucho. El tema no es baladí, porque Alpine lo hace de una manera más sencilla de lo que busca Mercedes. Si Mercedes consigue hacerlo funcionar, desde luego va a ser la hostia. Pero sinceramente, es mucho más difícil hacer eso que lo que hace Alpine o lo que hace Red Bull o lo que hacen otros equipos. El tema es que, como veis, ahí lo que se ve es el radiador, que está colocado inclinado como en la mayoría de equipos, además con forma curva. Eso se hace también para reducir la superficie, digamos, la superficie aparente, porque la superficie real del radiador sigue siendo la misma, pero la superficie frontal aparente es menor porque yo lo he inclinado, entonces ya no estoy enfrentando tanto. El tema es que ese aire caliente que sale del radiador, que por cierto veis que están los escapes justo detrás, los escapes del motor, que por eso tienen sentido, ¿no? La colocación de las branquias donde estaban en ese lateral. El tema es que si yo dejo todo ese volumen libre, el aire, como todos los fluidos, va a tratar de ocupar todo el volumen disponible. Entonces, si yo le dejo un camino expedito, el aire sale de una manera mucho más sencilla. No necesito insuflar tanto. Si yo ese camino se lo estrecho mucho,
puedo tener el problema que no haga la succión bien, ¿no? Es como en una chimenea. Si la chimenea no tiene un buen tiro, que es lo que se suele decir, pues el humo no sale. Y como no sale, se mete dentro de la estancia donde esté la chimenea. Bueno, pues en este caso ocurre igual. Si no hay un buen diseño aerodinámico interno, corres el peligro de que el aire caliente no salga de una manera fácil. Entonces, la solución más sencilla, hago un hueco como el que tiene el Alpine ahí, y el aire va a salir de una manera más natural, más sencilla. Sin embargo, en coches con más compactación en esa zona, pues tienes que buscar un diseño que haga mejor esa succión. Y por otra parte, el hecho de utilizar o de tener todo ese hueco libre hace que el canal inferior del fondo pueda ocupar un mayor volumen. Digamos que puedo hacer una excavación en el fondo mayor, o puedo hacer sí, porque realmente son curvos, son canales curvos. Puedo hacer que el canal ocupe un poco más de esa parte interior del monoplaza. Entonces, bueno, tapo con ese carenado y consigo esa diferencia de presión. Que de hecho, como ha ocurrido en recta, en la recta, cuando ya la presión es bastante alta y cuando el DRS se abre, hay un cambio de presión bastante significativo, porque el ala trasera de repente hace que el vehículo se levante. Y eso es lo que ha podido ocurrir, que la tapa del pontón pues no estuviera bien atornillada, porque eso suele ir atornillado. Y bueno, la presión del aire ha hecho el resto. Hay, digamos, en la zona interna del vehículo hay un aire caliente con menor presión, en la zona externa uno con mayor. Habrá abollado el panel, y el panel pues luego habrá tirado el aire de él y lo ha arrancado. Al final el tema, ya digo, es ese. ¿Por qué te interesa luego compactar esos pontones? Bueno, pues interesa compactarlos para que el lateral del fondo, por la parte de arriba, lo que es el flujo de aguas arriba del fondo, puedas manejarlo de una manera mejor. Pero realmente, ya digo, interesa también dejar parte de ese hueco. Y interesa utilizar un pontón con esa forma, como el de Red Bull, como el del Alfa Tauri, o como el de McLaren mismo, porque te permite aprovechar el efecto Coanda, te permite aprovechar de nuevo esa propiedad de los fluidos que tratan de ocupar todo el espacio disponible. El tema es que las formas como la del Alpine, la del Red Bull, etcétera, están diseñadas, luego se consigue o no se consigue, para que el aire copie todo ese contorno y vaya a la zona superior del difusor, para ayudar a este a generar todavía más succión. En realidad, lo que no es tanto generar carga en la zona superior del difusor o ejercer presión, que también viene bien, es sobre todo y ante todo hacer que el difusor sea más eficaz y que el difusor sea capaz de generar todavía más succión, y por lo tanto el coche se adhiera más al asfalto. Así que en este caso a mí no me ha preocupado. Me ha preocupado más el tema de McLaren con los frenos y sobre todo iba a buscar, lo que pasa que aquí ya sí tengo que buscarlo en en Twitter, porque había por aquí, no sé si habrá alguna foto de los frenos del McLaren. Por cierto, de las llantas, al final resulta que sí, ¿no? Que llevaba los colores del Google Chrome. En fin, bueno, un poquito raro, pero bien, vale. Y ya os digo que el tema de McLaren sí es más preocupante. Ya dije también, y además Charlie está aquí para corroborarlo, el tema es... por cierto, que me había escrito Charlie, no había leído. Si lo comprime entonces saldría más y más rápido. A ver, sí, lo único que ocurre, Charlie, es que tienes luego que darle una salida amplia, es decir, a modo de difusor. Y a lo mejor la tapa motor no te permite hacer eso. Hay que saber jugar muy bien con esos volúmenes. Entonces no es tan sencillo. Como yo lo estrecho mucho y como ya lo tengo estrechado, ya soy capaz de sacar ese aire. Porque si ese aire caliente no sale, porque no esté bien diseñado ese Venturi, no va a entrar el aire frío por la zona de entrada del pontón. Es decir, ese aire que estaba destinado a refrigerar el aceite y el agua, los fluidos del motor, no va a poder entrar porque se lo está impidiendo esa sobrepresión que se está generando en la zona interior del pontón, y por lo tanto tienes un problema y grave, porque empieza a subir la temperatura, claro. Lo que os estaba diciendo, estaba buscando porque había una foto del... Lo que pasa es que ya no me acuerdo.
Si no la busco en el grupo, ya no recuerdo bien en dónde estaba esto. Lo que pasa es que ahora para buscarla me voy a ver loco. Bueno, sabéis la foto a la que me refiero a lo mejor. ¿Sabéis el famoso remiendo ese que hicieron a la toma de frenos del McLaren con soldando, ¿no? el aluminio? En principio yo esperaba que fuera más un problema de tomas de frenos. También dije en GPKs que era peligroso si el problema era más serio de frenos, pero parece ser que sí, que efectivamente el problema puede ser más serio y que haya que esperar otros 2 grandes premios para ver si McLaren es capaz de solucionarlo. Es una lástima porque creo que es un coche con un diseño que debe de tener o por lo menos en Barcelona se les vio con mucho rendimiento. Entonces es una lástima que aquí en Bahrein no se haya podido observar el rendimiento real del McLaren por culpa de esos problemas de freno. A ver si tengo por... Mira, sí, pero bueno, pero tengo la solución porque este tweet voy a ponerlo ahora mismo. Ahí está. Vale. En este tweet lo vamos a ver muy bien. Ahora que he encontrado la foto, veis que la de los test, la toma de frenos de los test, que por cierto McLaren es de los que usa la toma de frenos bastante más pequeña. Y veis este arreglo que se hizo, este remiendo, ¿no? Digamos, soldando varias pletinas y vamos, básicamente se ve que es un remiendo casero. Lo de la soldadura que me preguntó gente, a ver, es normal que se haga de esta manera para evitar que las dilataciones terminen por romper, porque esa zona va a sufrir muchísimas dilataciones por culpa del calor, y para evitar que esa zona pues termine por deformar aún más esa pieza y que roce con otras piezas que no deba, sobre todo por la velocidad a la que está girando eso, haces ese tipo de soldadura para permitirle a la pieza que pueda dilatar y comprimir. Es verdad que no es muy estética, pero es efectiva, que es lo que te interesa, sobre todo para probar la nueva pieza y ver si funciona. Pero ya hemos visto que no, que han tenido bastantes problemas con los frenos. Por cierto, esta foto es maravillosa. Con toda la cubierta de carbono. Por cierto, también deciros que los frenos han cambiado ahora de diámetro. Ahora son mayores gracias a la llanta de 18. Estos coches tienen más poder de frenada. Les va a venir bien porque los coches pesan más. En fin, os quería enseñar eso porque realmente es un poco desalentador, ¿no? En ese sentido lo de McLaren, pero bueno. Y volviendo, bueno, voy a volver a la tabla de tiempos de los FP2 porque ha habido, estaba acordando ahora. Ahí está. Como veis, los Alfa Tauri, que en la primera sesión el más rápido ha sido Pierre Gasly, y luego en la segunda habéis visto que de repente han bajado bastante, pero ya digo que sobre todo lo que me he fijado en estas primeras sesiones de entrenamiento ha sido en el global, ¿no? Y sobre todo entre compañeros. Y me ha sorprendido bastante lo parejos, ¿no? Que han andado. Es verdad que Fernando ha estado esas aproximadamente 3-4 décimas de media por delante de Ocon en algunos momentos, ¿no? Pero lo he visto bastante parejos y eso me hace pensar que Alpine, conforme vaya liberando potencial de esa unidad de potencia, tiene que ir hacia arriba. ¿Hasta dónde? Bueno, no va a salir de zona media, por lo menos no en poco tiempo, eso es seguro. Pero bueno, el tiempo de Valtteri Bottas me ha parecido muy interesante, ahí lo estáis viendo, porque, hombre, estamos hablando de un Alfa Romeo, que además esta pretemporada han estado muy, muy irregulares y realmente no sé yo hasta dónde van a llegar, ¿no? Y los Williams es verdad que me han sorprendido hoy por el bajo rendimiento. O se han ocultado mucho, no han querido abrir poner la potencia del motor, o realmente han tenido problemas porque a nadie le gusta terminar en los últimos puestos de una, aunque sean sesiones de prueba y de libres, pero no creo yo que a nadie le guste
que a nadie le guste terminar en los últimos puestos. Por gusto, ¿no? McLaren es verdad que ha tenido problemas. Y bueno, con respecto, por ejemplo, Haas, bueno, pues bastante bien en la segunda sesión. Ahí lo estáis viendo a los dos Haas, pero tengo el sentimiento como el de Valtteri Bottas. Creo que sí han encontrado el punto óptimo, han metido el coche con muy pocos kilos y han conseguido esa vuelta. Ya veremos a ver mañana cuando todos vayan liberando potencial donde se colocan al final los Haas. Probablemente estén más cerca que el año pasado de lo que es la zona media, incluso a lo mejor pisándola, ¿no? Pero no veo yo que Haas ahora de repente vaya a ser un equipo de Q3. Luego mañana hacen la Q3 y me lo recordáis y ya está. Y yo pues me meto en la cueva y aguanto hasta la siguiente. En fin. Y nada, poco más que hablar ya de lo que ha sido estos test. Llevo ya pues aproximadamente una hora, ¿no? Hablando, 1 hora y 10 casi. No sé si tenéis alguna pregunta más, no sé si tenéis alguna sugerencia. Espero que hayáis podido seguir un poquito los tests y que ya nos vayamos quitando un poquito el mono de F1 que lo necesitamos, porque realmente esta pretemporada ha sido todavía más larga, o a mí me lo ha parecido por el tema por todo lo que ha sucedido, por los cansinos de siempre con que si Verstappen no es un campeón legítimo, que si no sé qué, que si tal, que si cual. Ya tenía ganas de que llegara por fin el primer Gran Premio y que se viera ya fuego real, ¿no? Es verdad que todavía no hemos visto fuego real propiamente dicho, seguramente hasta mañana. Mañana en los FP3 tampoco, por las condiciones de pista y por el momento en el que lo hagan, tampoco van a ser fidedignas, pero ya sí, ya la clasificación ya será otra historia. Lo que sí me da la sensación, y puede que me equivoque, pero sí tengo esa sensación, que me parece que la zona media, gran parte de esa zona media está más compacta todavía que el año pasado. Y creo que la Q3 se va a vender todavía más cara que el año pasado. Porque a mi modo de ver, salvo que Checo Pérez siga sin cogerle el punto a una vuelta a ese Red Bull, espero que no. A mi modo de ver, creo que hay 4 posiciones fijas ahora mismo, seguras, esas son, salvo catástrofe, que serían las 2 Red Bull y los 2 Ferrari. De los Mercedes, de momento, creo que sí, que tienen que pasar a Q3, pero no los veo tan sobrados. Luego, ya digo, mañana es posible que el coche en FP3 ya vaya mejor y las sensaciones sean otras, pero la sensación hoy que me han dejado los Mercedes es rara. Creo que ese coche, sí, va a tener el punto de ir muy rápido en algunos momentos, pero creo que no tienen ahora mismo el chance para poder, por supuesto, ganar la carrera, no lo creo. Y claro, bueno, si incluimos a los Mercedes, pues sí, serían 6 coches y nos quedan 4 posiciones. 4 posiciones para los Alfa Tauri, los Alpine, Aston Martin, no sé, me parece que están peor. Y a ver Williams, porque Williams es una incógnita para mí. Es verdad que hoy han estado muy flojos, no sé exactamente qué ha podido pasar. Es cierto que no he podido seguir los tests al milímetro como me hubiera gustado, pero bueno, a ver si mañana los FP3 sí los puedo seguir mejor y la clasificación. Y, y puedo comprender un poquito mejor algunos de los tiempos. Pues repito que por mi parte ya pues poco más. Ya hemos analizado gran parte de las sesiones y de cómo veo yo de momento los coches. Mi opinión sigue siendo prácticamente la misma que la que tenía el lunes. Y por otra parte, he enseñado el momento más que ha llamado más la atención, lo de la pérdida de la tapa de parte de la tapa del pontón del coche de Esteban Ocon. Y bueno, de momento parece que el rosa no le sienta mal al PIN, así que vamos a seguir confiando en que ese coche, yo creo que sí, que ese coche conforme vaya liberando potencial de la unidad de potencia, ese coche tiene que ir a más, seguro. Pero bueno, de momento pues están las cosas así.
No sé si queréis que haga una raid a alguien en especial. Voy a mirar a ver quién. Voy a mirar a ver quién hay. Y nada, por mi parte ya pues casi despedirme. Ya espero que os haya gustado este nuevo formato que pretendo. Repito que esto no es definitivo. Yo estoy como los equipos de Fórmula 1. Ahora mismo estoy todavía de probatura hasta que tenga ya el definitivo. Pero bien, bien. De momento a mí me ha gustado bastante, tal y como me lo he visto. Bueno. Pues con quién os dejo yo. No sé si tenéis alguna, repito, no sé si tenéis alguna sugerencia para raid. Ah, está Roldán, pues ya está, vamos a buscarlo. Vamos a ver, vale. Bueno, pues le hacemos la raid a Roldán. Eso está hecho ya ahora mismo. Por mi parte yo ya me voy despidiendo. Vamos a ver, espera que voy a escribir aquí. Roldán Rodríguez, muy bien. Pues me voy despidiendo, como os he dicho. Encantado de que hayáis estado aquí. Pues eso, un directo más conmigo. Es verdad que os he tenido un poco abandonado en cuanto a directos porque, bueno, por motivos laborales pues no he podido estar todo lo que me hubiera gustado. Pero nada, trataré de retomar todo lo que pueda, de seguir explicando todo lo que haga falta sobre técnica de Fórmula 1 y nada, repito, un placer hablar de todos estos temas, un placer que hayáis estado todos aquí y muchísimas gracias por estar en el canal, por apoyarlo y nada, nos vemos en el próximo directo, os dejo con Roldán, así que chao y hasta el próximo.